Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros hacemos este camino de estudiar y de conocer estos 4 discursos que tenemos en el libro del Deuteronomio. Son 4 discursos muy importantes de Moisés que se dirige al pueblo, ¿verdad? Pero nosotros hemos mirado ya esa estructura general. Comienza con un pequeño exordio, ¿verdad? Comienza así, presentando una introducción. Luego encontramos estos primeros capítulos que van del capítulo 5 hasta el capítulo 11 como una introducción que pone las bases a lo que después será lo elemental y lo fundamental. ¿A qué nos referimos cuando decimos lo fundamental y lo esencial, verdad? Y justamente en esa preparación hacia los códigos. Porque aquí entonces se nos va a presentar los códigos. ¿Cuáles son estos códigos deuteronomísticos, verdad? ¿Cuáles son estos códigos del libro del Deuteronomio? Las leyes, ¿verdad? Que son cosas bien concretas. ¿En qué consiste? Uno de ellos que nosotros fuimos mirando simplemente anteriormente en el curso bíblico anterior, decíamos que son justamente dentro de estas leyes, por ejemplo, el único santuario. Tiene que existir un único santuario. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué tiene que existir un único santuario? ¿Por qué esta organización? ¿Y por qué este código? ¿Por qué esta ley? Y justamente porque ellos entienden muy bien que después del exilio, en sus reflexiones, ellos dicen, bueno, estuvimos atomizados, cada uno con su religión, cada uno entonces con sus ideas, cada uno entonces con su forma de pensar. Y nos hemos olvidado entonces de esta manera de encontrarnos plenamente con el único Dios. Cada uno ha inventado lo suyo, ¿entienden? Entonces, ante esta realidad es que ellos comienzan a reflexionar y dicen, si nosotros no llegamos a ser uno, ¿verdad? Un único rebaño bajo un único pastor. Por eso es que a Moisés se le presenta como el único líder verdaderamente. Entonces, en donde nosotros podemos
amalgamar todas las ideas, podemos amalgamar todos los elementos fundamentales, existenciales, ¿verdad? Profundos que tenemos como humanidad, como iglesia, ¿verdad? Esto es interesante. Bueno, después de eso, cuando tenemos las leyes deuteronomísticas, entonces viene otra partecita, porque esto va del 12, ¿verdad?, hasta el 25. Luego el 26, 27 y 28, donde va a terminar este segundo discurso, son apéndices, es decir, son elementos que van agregándose, así como elementos, ¿verdad?, que completan ciertas problemáticas dentro de la comunidad que necesitan, ¿verdad?, ser explicadas o necesitan ser presentadas. Y entonces aparecen más bien como apéndices, fuera un poco de todo ese discurso de la ley deuteronomística. Bueno, vamos a seguir entonces después de mirar esa estructura general y vamos a introducirnos ya directamente al código deuteronómico, que va del capítulo 4, 44 al 11, 32. En los capítulos introductorios, el código deuteronómico, del 5 al 11, dos textos llaman particularmente la atención. El primero es el Decálogo, que vamos a encontrar desde el capítulo 5, 6, 21, el Decálogo, y luego vamos a tener el segundo, que es la maravillosa proclamación del mandamiento de amar a Yahvé como único Señor. Mandamiento de amar a Yahvé como único Señor. Eso lo encontramos en el capítulo 6, del 4 al 9. ¿Y cómo lo encontramos? Y miremos un poco. Por ejemplo, el Decálogo que tenemos del 5, 1, 22. El texto del Decálogo está precedido por un párrafo que es el 5, 1, 5, que dirige fuertemente la atención del lector hacia lo inmediatamente lo que viene a continuación, ¿verdad?, que va a ser lo siguiente. Las 10 palabras son de máxima importancia, deben ser escuchadas, aprendidas y puestas en práctica. Esto todo nos dice en el versículo 1. Son la base de la alianza que el Señor Dios de Israel pactó con su pueblo en el Horeb, pueblo que está representado por todos los que escuchaban a Moisés en los límites de la tierra prometida, los que habían llegado con vida a ese momento, que es el versículo 2 y 3. El Señor habló en Horeb con el pueblo de la manera más directa posible, cara a cara. Eso es el versículo 4. Aunque eso no excluyó la existencia de un intermediario privilegiado, Moisés, que refiriera al pueblo la palabra del Señor. Entonces, hasta ahí tenemos esta introducción. Esto es lo que le va precede, antes de comenzar directamente a hablarnos del Decálogo. Entonces dice así, el título, ¿verdad?, lo pone como una promulgación del Decálogo. Es decir, que Moisés aquí, que se pone frente al pueblo, va a lanzar, seguramente tomó un vasito de agüita, terminó su primer discurso y ahora va a comenzar el segundo discurso. Bueno, eso lo invento yo, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad?, pero solamente para imaginarnos un poco que aquí estamos comenzando un segundo discurso, un segundo momento. Después de una pausa, entonces es como que comienza ahora el segundo momento. Moisés entonces dice, convocó a todo Israel y les dijo. Esto hasta uno puede pensarlo después de 1, 2, 3 días, vaya a saber, ¿verdad?, cómo uno puede imaginarlo, ¿verdad? Eso no te dice aquí, solamente dice que convocó a todo Israel y les dijo. Y comienza con esta breve introducción que va hasta el 5. Escucha, Israel, los preceptos y las leyes que yo promulgo hoy en presencia de todos ustedes. Es la escucha, Shema Israel, escucha Israel. Y estos son los preceptos, estas son las leyes que yo promulgo en presencia de todos ustedes. Apréndanlos para ponerlos en práctica cuidadosamente. Tienen que aprenderlo, tienen que conocerlo, apréndanlos. El Señor nuestro Dios hizo una alianza con nosotros, apunta también a este aspecto, ¿verdad?, el de la alianza en el Horeb. No lo hizo con nuestros padres, sino con nosotros, los que hoy estamos aquí todos con vida. Seguiremos reflexionando más sobre esta introducción y volvemos enseguida con más ñan de Yarañe e Antiguo Testamento.
secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha confirmado que el acuerdo provisional entre la Santa Sede y China caduca en octubre y que la intención de ambas partes es renovarlo. Es un acuerdo muy importante porque el Vaticano y China no mantienen relaciones diplomáticas desde que Mao llegó al poder en 1950 y comenzó la represión contra todas las religiones. El contenido del acuerdo no es público, pero sí se sabe que permite al Vaticano nombrar nuevos obispos. Aunque en estos 2 años ha habido solo 5 nuevos obispos chinos en comunión con el Papa, a pesar de que hay unas 50 diócesis vacantes. Francisco ha tendido varias manos a China en los últimos años. Mi piacerebbe tanto andare in Cina. Io amo al popolo cinese, lo voglio bene, E io mi auguro che ci siano le possibilità di avere buoni rapporti. Ne abbiamo contatti, ne parliamo e andare avanti. Ma per me avere un amico, un paese amico come la Cina, che ha tanta cultura e tanta possibilità di far bene, sarebbe una gioia. Según el experto en China, Bernardo Cervellera, el ala dura del Partido Comunista no quiere avanzar en el acuerdo, pues tiene miedo de que se traduzca en presiones para dar mayor libertad religiosa, y ellos no están dispuestos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame al caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Y gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is
His name. His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim, praise the Almighty God. He's done great things for us. Holy is His name. His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando de esta introducción al segundo discurso de Moisés. Estábamos leyendo, ¿verdad?, esta primera partecita del capítulo 5, del 1 al 5, es de nuevo una breve introducción. De nuevo una breve introducción antes de entrar. Es entonces una exhortación, decíamos, ¿verdad? Es una forma de decir, bueno, por favor estén atentos, escuchen. Aquí dice justamente en el versículo 2, el Señor nuestro Dios hizo una alianza con ustedes en el Horeb. Hizo una alianza con ustedes en el Horeb. ¿Cuál es entonces aquí la idea fundamental? La idea fundamental son la base de la alianza que el Señor Dios de Israel pactó con el pueblo en el Horeb. Entonces esta es la idea fundamental de eso que Dios pactó, ¿verdad?, con el pueblo. Está representado por todos los que escuchaban a Moisés en los límites de la tierra prometida, los que habían llegado con vida a ese momento. Entonces esta es la parte importante de esa alianza. ¿Con quién estamos pactando? ¿Verdad? Del versículo 2 y el versículo 3. El Señor nuestro Dios hizo una alianza, dice, con nosotros. Ahora está hablando con nosotros. No es que hizo una alianza con aquellos padres nuestros, con aquellos que estaban antes que nosotros. Después, justamente en el 3, vuelve a especificar mucho mejor aún. No lo hizo con nuestros padres, sino con nosotros, los que hoy estamos aquí todos con vida. Hizo con nosotros, los que hoy estamos aquí todos con vida. Qué interesante que es esto. Porque si nosotros queremos hacer una aplicación, ¿verdad?, una hermenéutica, esto nos da a entender que el autor sagrado, imagínense, porque ellos están, y lo saben muy bien, ellos están ya en el año 500 más o menos antes de Cristo. Moisés estaría en el año 1400, ¿verdad? O 1000, no sé, pónganle 1300, un poco antes también, ¿verdad? Pero si nosotros estamos en el año 500, evidentemente que tenemos que comenzar a mirar con profundidad por qué después de 800 años estamos hablando, dice, y nos está diciendo que en realidad no lo hizo con nuestros padres, hizo con nosotros. Hizo con ustedes. Dios lo hizo con ustedes, no con aquellos que ya murieron. Les hace pensar, les hace reflexionar. A la comunidad es que se le está haciendo reflexionar. No se olviden que la Biblia es un libro didáctico, es un libro que nos está enseñando. Es un libro entonces que nos pone aquí, ¿verdad?, a la mano elementos muy importantes para que nosotros podamos entender este camino, para que nosotros podamos comprender lo que está aquí a nuestra mano hoy. Por eso dice directamente en el 2, hizo una alianza con nosotros en el Horeb. No lo hizo con nuestros padres, lo vuelve a subrayar. Primero subraya que hizo con nosotros y luego en el 3 vuelve a subrayar y dice, no lo hizo con nuestros padres. Quiere decir que era muy importante en ese momento de la comunidad, cuando ellos están viniendo del exilio, después de esa experiencia, de ese debacle, ¿verdad?, de esa situación difícil que vivieron, de una destrucción, no solamente la destrucción en Jerusalén o la destrucción de Judea o la destrucción de todos los alrededores, Benjamín, etc., cuando ellos tienen que ser llevados al exilio por Nabucodonosor, ¿verdad?, por las tropas, por el ejército, por los soldados, ir como extranjeros, ¿verdad?, a Babilonia, ¿verdad? No solamente en ese aspecto, ¿verdad?, sino que nosotros tenemos que entender que aquí hay también una destrucción psicológica
es una destrucción, ¿verdad? Como pueblo, como nación. Y por eso le está diciendo, atención, eso que ustedes están pensando no es, nuestro Dios hizo una alianza con nosotros es la alianza hoy, ahora. No lo hizo con nuestros padres, sino con nosotros, los que hoy estamos aquí, todos con vida, ¿viste? Los que hoy estamos aquí, todos con vida. Le dice a ese pueblo, le está arengando. No nos interesa aquellos que ya han muerto. Tal vez también hubiese dicho aquí Moisés, con ellos hizo también una alianza, pero cuando estaban vivos, ¿verdad? Ahora que están muertos, entonces la alianza va de generación en generación, va pasando. En la montaña les habló cara a cara desde el fuego. Es entonces en el versículo 4 que nos habla también de esa situación, qué es lo que quiere decir, ¿verdad? El Señor habló en Horeb con el pueblo de la manera más directa posible. Nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad?, que hay una relación profunda, una relación muy cercana. El hecho de que Dios hable cara a cara con Moisés significa que la relación es una relación muy cercana. Es una relación, ¿verdad?, que exige, que pide al pueblo también una respuesta directamente al Señor. Porque es así entonces cara a cara, como está diciendo, ¿verdad? Aunque eso no excluyó la existencia de un intermediario privilegiado. Y ahí entonces, claro, habló cara a cara, nos hemos visto. Yo puedo decir, sí, yo estoy hablando, él es mi socio, por decir así, ¿verdad? No necesito más. Algunas veces nosotros decimos, yo quiero hablar con el dueño del circo, no con el payaso, decimos, ¿verdad? Quiero hablar con el dueño del circo, no con el payaso. O sea, es como decir, no quiero hablar con una persona que es simplemente intermediaria, pero no, porque él es el que tiene que ir y hablar allá con esa persona, etcétera, etcétera. Bueno, esto es más o menos así. Pero aquí le está diciendo, mira que este pueblo, nosotros hablamos con Dios directamente, con el dueño de la vida, con Él mismo hablamos, Dios mismo. Pero después, mira que es interesante esto, porque para la realidad de la organización institucional, porque en el fondo es eso, ellos no pueden despreciar directamente también la figura del intermediario, porque el intermediario tendrá que continuar y siendo muy importante dentro de una institución. Es como decir ahora, ¿verdad? Nosotros también dentro de una institución. Y los intermediarios irán pasando. Pero ahora yo le quiero o no le quiero a ese intermediario, a ese fulano, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero vamos a tener que depender siempre de ese intermediario en la medida en que está ese intermediario ahí y que está haciendo las veces de, representa a, ¿verdad? Como es el caso de Moisés. El que lleva adelante entonces, ¿quién va a ser? El intermediario. Y entonces por eso es que vuelve a rectificarse el autor sagrado. Por una parte te presenta y te dice, no, verdaderamente nuestra relación es siempre con Dios directamente. Pero también Dios utiliza, dice, o sea, esa relación directa con Dios es necesaria también que se realice a través del intermediario. No podemos dejar de lado. En la montaña les habló cara a cara desde el fuego, mientras yo hacía de intermediario entre el Señor y ustedes para anunciarles su palabra. Porque ustedes, ¿viste?, atemorizados por el fuego, no habían subido a la montaña. ¿Viste Moisés cómo está recordando todo su camino? Ñascaponago tuya ahí, ¿verdad? O sea, recuerda todito, punto por punto está recordando Moisés, no se olvida de nada. Fue una experiencia profunda, ¿verdad?, para Moisés, y entonces le está hablando al pueblo y le está diciendo, bueno, esto es lo que había sucedido. Entonces, Dios les habló cara a cara, ustedes vieron a través del fuego, pero yo estuve ahí como intermediario para transmitirles y decirles lo que Dios les quería verdaderamente decir. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor,
es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos,
también te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañ Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo estos versículos tan interesantes que son introductorios, evidentemente, ya al discurso que vamos a ver, que será el discurso sobre el Decálogo. Es decir, Moisés, que va a volver a tomar ahora en su discurso, nos va a hablar sobre aquello elemental y fundamental, ciertamente, que es el Decálogo. El Decálogo del Éxodo capítulo 20. Una de las sorpresas que nos llevamos a leer por primera vez el texto del Decálogo en la Biblia es que no coincide del todo con el texto que quizá aprendimos incluso nosotros en las enseñanzas que nos dan, ¿verdad? En la catequesis, así como nosotros tenemos el número 1, el número 2, el número 3, ¿verdad? Nosotros tomamos principalmente de Éxodo capítulo 20 del 1 en adelante, ¿verdad? Entonces de ahí tomamos el Decálogo. Pero aquí, de nuevo, se dan cuenta que estos son textos independientes. Y esto es lo lindo. Los textos son independientes. Y cuando estamos hablando de textos independientes, nosotros directamente estamos diciendo, en este caso, estamos diciendo que los textos ya fueron escritos, ¿verdad? De cierta manera. Pero el hecho de que ya fueron escritos estos textos, entonces indica directamente que el autor sagrado tiene que volver a ponerlo, ¿verdad? Aquí, de cierta manera, a disposición, ¿verdad? De la gente, a disposición del pueblo, y tiene que volver a explicarlo, porque en cada una de las exposiciones o en cada grupo, el Decálogo va asumiendo ciertas características propias de ese lugar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender aquí, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, y muy bien, cómo se va presentando el Decálogo. Entonces, justamente nos está diciendo aquí, por muchos siglos ha existido una doble tradición en cuanto a la manera de dividir y numerar los mandamientos del Decálogo según una de esas tradiciones. El primer mandamiento del Decálogo es la prohibición de tener otros dioses, y el segundo, la prohibición de fabricar imágenes de ídolos para adorarlos. En cambio, el último mandamiento reúne todas las prohibiciones de codiciar lo ajeno, la mujer del prójimo y sus posesiones. Entonces se dan cuenta, aquí entonces se van agregando. Por eso decíamos nosotros que cada uno de las narraciones independientes siempre nos traen su riqueza. Siempre cada una de estas narraciones ponen lo suyo, digamos así, con otros términos. Entonces nos va presentando lo elemental y lo fundamental de cada uno de los textos, ¿verdad?, que son presentados. Ahí, según la otra tradición,
la prohibición de tener otros dioses y de fabricar imágenes forman un solo mandamiento. En cambio, quedan separados en 2 mandamientos la prohibición de desear la mujer del prójimo y la de codiciar los bienes ajenos, que es el 10º mandamiento, ¿verdad? Prohibición de desear la mujer del prójimo, 9º mandamiento. Codiciar los bienes ajenos, el 10º mandamiento. Esta segunda tradición es la que sigue, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿verdad? Esta segunda tradición, junto con otros grupos cristianos también, protestantes, como por ejemplo los luteranos, justamente los que vienen de esa división iniciada con Martín Lutero. La mayoría de los otros grupos protestantes siguen la primera tradición, es decir, del Éxodo, ¿verdad? Además, en la versión catequética católica de los mandamientos, todo el primer mandamiento, que en la Biblia comprende 4 largos versículos, está resumido en la breve fórmula que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque justamente como mandamiento sería larguísimo, ¿verdad? Todo lo que dice. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué significa? Y Dios en primer lugar, Dios por encima de todo, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El Evangelio de esa manera también, después verán, nosotros sabemos muy bien que los cristianos te hablan de esta situación del amarás a Dios sobre todas las cosas. El que no odie, dice incluso a su padre, a su madre, a sus hermanos, etcétera, etcétera. Por mi causa, ¿verdad? El que no odie, ¿verdad? No es digno de mí, dice. No es digno de mí. Bueno, eso no quiere decir que ahora tenemos que comenzar a odiar, ¿verdad? A papá, mamá, etcétera, a nuestros hermanos. ¿Se dan cuenta que estos son géneros literarios que nos hacen entender que la primacía, lo primordial es Dios, Dios por encima de todo? Ahí está. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Bueno, el decálogo aparece también, como sabemos, en Éxodo 20, del 2 al 17, donde se refiere el primer establecimiento de la alianza entre el Señor y su pueblo en el monte Horeb o Sinaí. El texto de los dos, o estas versiones, perdón, de las 2 versiones es muy semejante, es muy semejante. Solo, entonces, vamos a ver aquí un poquitito de esta versión que encontramos aquí en el Deuteronomio. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, el versículo 12, 14, 16, el texto del Deuteronomio es mucho más amplio que en el Éxodo. Vamos a mirar un poco lo que nos dice en el versículo 12, por ejemplo. Observa, dice, el día sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Entonces, eso es lo que dice en el 12. El 13, durante 6 días trabajarás y realizarás todas tus tareas, pero el 7º día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro de tus animales, ni tampoco el extranjero que reside en tus ciudades. Así podrán descansar tu esclavo y tu esclava como lo haces tú, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta entonces cómo alarga un poco más, mete más elementos? Uno se da cuenta entonces que esta tradición o estos escritos, se dan cuenta que estamos dentro de un contexto histórico. ¿Por qué esto o este texto te agrega más elementos y te dice de otra manera? Y justamente porque aquí, cuando esto se está escribiendo, esto ya se está escribiendo después del otro texto. Es como casi como arreglando y enmendando. O sea, hay algunos elementos que nos faltan, ellos dicen, y entonces por eso es como que lo están enmendando, le están agregando elementos. Volvemos enseguida con más y en de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo también todo lo que significa aquí este segundo discurso y estamos viendo las diferencias, sobre todo porque aquí vuelve lo elemental y fundamental cuando toca y cuando habla y reflexiona sobre el Decálogo. Algo que nosotros ya habíamos reflexionado en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Incluso si ustedes quieren, vuelvan un poco a Ñande Yarañ e Antiguo Testamento, el libro del Éxodo. Miren uno de esos programas de nuestros cursos bíblicos, donde hemos tratado en una forma bastante prolongada, digamos así. Y vamos a ver un poco también aquí después qué es lo que hay detrás, ¿verdad?, de todos estos decálogos y por qué aquí se suman ciertos otros elementos. Primero, luego ya sabemos porque son textos independientes, textos diferentes, pero que son también elaborados, o mejor dicho, textos independientes elaborados sobre los textos también anteriores. No es que también ellos están inventando aquí la cosa, ¿verdad? Sino que ellos es como que están enmendando, es decir, ante esa necesidad que ellos tienen de agregar ciertas cosas para su realidad histórica en ese momento. Porque los textos se escriben en momentos diferentes. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración. La Biblia no es un libro caído del cielo. Algunas veces sí nosotros somos caídos del catre, eso sí, cuando no entendemos estas cosas, ¿verdad? Y entonces aquí podemos mirar que dentro del contexto histórico, estos textos independientes responden a esa necesidad histórica y por eso se agregan ciertos elementos. Y bueno, y aquí tenemos un caso concreto, ¿verdad? Entonces, sigamos un poco sobre estas prohibiciones, ¿verdad? Entonces decíamos que en algunas ocasiones, por ejemplo, el versículo 12, el versículo 14, el 16, el texto del Deuteronomio es mucho más amplio que lo que aparece en el capítulo 20 del Decálogo, desde el 12 en adelante, sobre estos mandamientos, estos 10 mandamientos que decimos nosotros, ¿verdad? Hay amplificaciones que concuerdan con el estilo parenético del libro. Por ejemplo, en los versículos 12 y 16, por ejemplo, se añade la frase, «Como te lo ha mandado el Señor tu Dios». En el versículo 14 se amplía la enumeración de aquellos que han de gozar del reposo sabático, por ejemplo, ¿verdad? Entran también en el cuadro el buey y el asno, y se añade que una finalidad del mandamiento sobre el reposo sabático es la de dar descanso también a los siervos y a las siervas, ¿viste? Quiere decir que aquí nosotros ya tenemos otros elementos nuevos dentro de esa realidad histórica, dentro de esa realidad también podemos decir así sociológica, ¿verdad? De la comunidad, porque responde siempre a un aspecto de la comunidad, a un aspecto, ¿verdad?, de la sociedad. Ahora, la diferencia más significativa es quizás la motivación que se señala para la observancia del sábado. Veamos un poco cuál es la motivación, por qué se está diciendo que hay que observar el día sábado. En Éxodo 20:11, el descanso sabático está asociado con el descanso divino, el séptimo día, después de la creación. Se trata entonces de imitar el descanso divino. Eso es en Éxodo 20:11. Y dice justamente, pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo día descansó, por eso bendijo el Señor el día sábado y lo santificó. Bueno, eso nos dice Éxodo 20:11, el hecho de observar el sábado. En el Deuteronomio, sin embargo, se manda al israelita no hacer ningún trabajo, te dicen el día séptimo, de modo que puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Viste que aquí entonces estamos apuntando más al aspecto sociológico, al aspecto de una realidad sociológica. Quiere decir que, a ver, ahí lo mitad, y entonces se los trataba, ¿verdad? Al esclavo se lo trataba, pero muy duramente. Entonces no había descanso, como nosotros decimos, y trotando burrerita, ¿verdad? Entonces no hay domingos, donde es la pura jibe, ¿verdad? Y entonces más o menos así también, ante esa realidad, se dan cuenta que la religión siempre procura humanizar al hombre y a la comunidad. Y entonces del aspecto religioso te está diciendo, che, gente,
no le explotes tanto al hombre, no le explote tanto a la persona, sino que esa persona es hijo de Dios. Entonces necesita su descanso. E incluso por eso te dice, tu siervo y tu sierva te manda eso. De modo que puedan descansar como tú, de la patronina, de descansar. De ella por la navegación, de bebé, de Pepe, de Amó, de de vacaciones. Y tu servidor, tu esclavo, y bueno, tiene que quedar ahí, chupándose el clavo, ¿verdad? Como se dice. Y bueno, y a ver un poco si te humanizas un poco más, te está diciendo. Qué interesante que es esto, ¿verdad? Esto es un aspecto antropológico, sociológico, elemental y fundamental a través de un pensamiento filosófico que te hace entrar, ¿verdad?, desde un razonamiento teológico, ¿verdad?, desde Dios. Porque hasta ahora, hoy, en estos años, en esta realidad, después de Cristo ya estamos, seguimos explotando a la gente de la misma manera y tal vez peor, ¿verdad? Como el mundo y la vida y la historia es un péndulo, ¿verdad? Hay momentos en que estamos súper bien, hay momentos en el cual volvemos a lo mismo. Es para pensar, ¿verdad? Es para pensar. El mundo es mundo, el mundo es mundo, dice la gente. Bueno, y entonces de esta manera está reforzando esta motivación de índole social, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Se está reforzando este elemento de índole social. Se pide al israelita que se acuerde de que fue esclavo en Egipto. Este es otro elemento que en el otro texto no había entrado, ¿verdad? Pero aquí se le pide, recuérdate, ¿por qué no tenés que explotar al otro? Andé antes le digo cuando era pichagua. Tenés que tenerlo bien, tenés que cuidarlo. Es de tu mismo género, es la misma persona. Entonces tenés que cuidarlo. Vos también fuiste esclavo en Egipto. O sea, esa es una motivación, ¿verdad?, por la cual uno religiosamente tiene que entender. Ahí lo pone en el aspecto religioso. Pero en el fondo también está mirando del aspecto, ¿verdad?, antropológico y sobre todo también desde una reflexión bien filosófica, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos tiene que ayudar a nosotros para hacer un camino que valga la pena, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos oportunamente a desarrollar, ¿verdad?, este segundo discurso. Estamos simplemente en los preámbulos, ¿verdad?, en esta introducción del segundo discurso de Moisés, que es lo esencial y lo fundamental, porque aquí encontramos el caracol. Entonces les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.